El cerebro es un órgano muy especial. Es donde se alojan todos los pensamientos, los sueños. Cada neurona puede hacer hasta 10.000 conexiones. Hay más conexiones que estrellas de la Vía Láctea. Entonces algo abstracto como un pensamiento puede generar un impacto en algo concreto. Eso es la neuroplasticidad. El 20% de todo el consumo energético del cuerpo va al cerebro. Las emociones son la brújula y la razón es el mapa. Por eso muchas veces tomamos decisiones impulsivas. Esos cambios en el ADN que se silencian o que se prenden se llama epigenética. Hoy vamos a hablar del cerebro. Tommy es neurólogo, así que bueno, siento que es un capítulo muy necesario como para intentar entender un poco más cómo funciona este órgano tan importante. Así que no sé si querés arrancar contando un poco qué es la neurología o qué es lo que vos haces. Bueno, yo soy médico, primero que nada, ¿no? Antes de ser neurólogo. Soy acá de Córdoba, estudié en la UNC. Y bueno, desde que empecé a estudiar medicina, empecé a obtener gustitos por la neurología, por el cerebro. Me interesaba desde las primeras materias que empezás a tener anatomía, fisiología, empezás a estudiar cómo funciona todo el cuerpo. Me empecé a inclinar para el tema de las neurociencias. Y bueno, el camino era neurología o psiquiatría. Así que, bueno, al final me terminé decidiendo por neurología, siempre muy agarrado con la investigación, porque para mí iban como de la mano, inseparables. Muchas enfermedades de la neurología se tratan, pero la mayoría, sinceramente, no tienen cura. Se tratan, Claro, se llevan, se llevan, sí. se controlan, muchos pacientes andan bien, pero la idea justamente está en la medicina en general, como el gran sueño de la medicina es la prevención, Claro. ¿no? De las enfermedades. Así que bueno, me metí en un grupo de investigación que hacen ciencias cognitivas, y cognitivo se refiere a toda la parte de las funciones superiores del cerebro. La atención, la memoria, las funciones ejecutivas, la toma de decisiones, la orientación visoespacial, eh, bueno, todo lo que conlleva y deriva de eso, pero esas son las principales. Y yendo más al cerebro en sí, ¿no? Que es al Sí, final el órgano que se estudia. el órgano. Si pudieras como contarnos un poco más acerca de Sí, qué es exactamente, sí, de qué está formado o qué cosas nos pueden llegar a sí. interpelar a nosotros. Bueno, el cerebro es un órgano más, en realidad, como el corazón, como el riñón, como el hígado, pero es un órgano muy especial. Porque vos decís, bueno, a ver, es un pedazo de carne de 1,5 kilos, más o menos, y ese 1,5 kilos es donde se alojan todos los pensamientos, los sueños, las esperanzas, las emociones. Entonces, bueno, es un órgano más, pero no es un órgano más. Y además es el órgano que más requiere consumo metabólico en el cuerpo. O sea, el 20% de todo el consumo energético del cuerpo va al cerebro. O sea, consumo energético me refiero a glucosa y oxígeno. Bien. Y es el órgano más sensible también a la falta de esto. Claro. Por eso, cuando una persona tiene un paro cardíaco, no bombea sangre al cerebro, es cuestión de minutos, entre 3 y 8 minutos que tenemos para salvar el tejido nervioso. El cerebro está compuesto básicamente por neuronas, que son como la unidad funcional del cerebro, y células que lo acompañan, Bien. que le dan sostén y que le dan nutrición a las neuronas. O sea que los vasos sanguíneos llegan
a estas células que se llaman células de la guía, que son células diferentes, especializadas en eso, y nutren a través de ellas a las neuronas. Y las neuronas básicamente son células muy especializadas que tienen un cuerpito, o sea, un circulito y una colita. Algunas tienen muchas colitas, otras tienen pocas, y todas tienen ramitas con las que se conectan con otras neuronas que se llaman dendritas. Claro. Por ahí reciben la información y por el axón, que es la cola larga, es por donde ellas mandan la información. Y bueno, en realidad el cerebro es el comandante de todo el sistema nervioso, pero tenemos otros órganos asociados al cerebro, que es el cerebelo, por ejemplo, que significa cerebro pequeño, que está un poco más abajo, adentro del cráneo también, y el tronco del encéfalo, que es donde está, lo que se llama mesencéfalo, la protuberancia y bulbo, que es como el cerebro reptiliano, que le llaman, el cerebro más primitivo. Lo que nosotros los humanos tenemos desarrollado más es el cerebro, el neocerebelo, la corteza, lo más superficial. Mientras más adentro te vas del cráneo, es como lo más primitivo. Y las funciones más vitales, más esenciales, el control de la temperatura, la presión arterial, la respiración, las cosas básicas que ni nos damos cuenta. Inconscientemente. Forma parte de lo que sería el sistema nervioso autónomo. Claro. O sea, el tronco, el cerebelo y el cerebro más la médula espinal, que es la que va por toda la columna vertebral, forman el sistema nervioso central. Los nervios que se desprenden de ahí forman el sistema nervioso periférico. Esa es la gran división del sistema nervioso, como para que se entienda. O sea, en los dedos, en cualquier parte del cuerpo, tenemos sistema nervioso periférico. Y después hay un sistema nervioso aparte, independiente, que es bastante loco y se está estudiando ahora, que es el sistema nervioso entérico. O sea, por dentro del sistema gastrointestinal, en las paredes del intestino, hay neuronas también. Y se están estudiando porque funcionan solas, entre comillas solas, pero como que son un poco independientes del sistema nervioso central. Claro, dicen que es el segundo cerebro, ¿no? Claro, eso te iba a decir, ¿no? El segundo cerebro que hablan. Exactamente. Y está íntimamente relacionado, pero a la vez independiente. Un poco pasa parecido con el corazón. El corazón también tiene neuronas adentro del corazón que lo regulan. Es como un sistema de rescate. En caso de que haya un fallo, el sistema no deja de bombear. Claro. Es de rescate. Sí, de emergencia. Es por un rato. Claro. Porque en realidad hay un nervio que es como el principal que sale del cerebro, que se llama nervio vago, que va por todo el cuerpo y da unas ramas para el corazón y para el intestino, y como que los tiene ahí, como, bueno, sigan, pero si se corta, va a funcionar. Claro. Entonces, bueno, todavía se está estudiando eso, está muy en auge en este momento. Perdón, ¿Sí? y volviendo un poco a lo que contabas del cerebro, Sí. ¿hay una diferencia entre lo que es el cerebro de una mujer y de un hombre en funcionamiento? En funcionamiento, bueno, a ver, hay diferencias anatómicas. Anatómicas me refiero a estructurales. Sí, es verdad, el cerebro de la mujer pesa menos, pero eso es una cuestión simplemente de masa. Claro. Y de estructuras, pero en realidad lo que importa en la inteligencia y en la efectividad de cómo funciona, no importa el tamaño ni el peso, importan las conexiones. Entonces, por ejemplo, el de la mujer pesa 1 kilo, el del varón pesa 1,5 kilos, más o menos, y lo que sí se sabe es que hay estructuras dentro del cerebro que están más desarrolladas en las mujeres y más desarrolladas en los varones otras. Claro. Pero bueno,
hay todo ya ahora se sabe de que hay varones que tienen igual de desarrolladas unas partes que las mujeres y viceversa, ¿no? Que es muy versátil todo. Claro, es relativo. Sí. Es depende de muy los relativo, Claro. es muy relativo y la Sí, acá inteligencia diría- no se mide así. Claro, hay muchos tipos. Bueno, está bien, quiero preguntarte esto. Los tipos de inteligencia y qué papel juega cada lóbulo del cerebro, bueno, y cuáles son. Sí, claro. Bueno, el cerebro en sí tiene el lóbulo principal, por así decirlo, que es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el más grande, tiene dos, ¿no? Uno a la izquierda y uno a Ahí la va. derecha, porque todo está dividido en dos. Y es el que ocupa la mayor cantidad de masa y es donde más se desarrolló el humano. Es donde está la corteza frontal y la neocorteza, la corteza prefrontal, que es lo que nos hace a nosotros distintos, por así decirlo, de los otros seres vivos, ¿no? A los animales. De los animales. Es lo que más se desarrolló en los últimos años, en los últimos miles de años, Claro. Sí. ¿no? Después tenemos los lóbulos parietales, que están un poco atrás, los lóbulos occipitales y los lóbulos temporales. Esa es como la forma básica del cerebro. Eh, y bueno, hay diferentes tipos de inteligencias. eh, Esto se desmitificó de que no hay una persona más inteligente que otra. Simplemente hay diferentes capacidades. Hay gente que tiene más inteligencia lógica, más inteligencia en lo cultural, en lo kinésico, o sea, en el movimiento, en lo deportivo, más inteligencia emocional, gracias a esto de que se descubrió de las neuronas espejo, las famosas neuronas Sí. espejo, que son neuronas que están distribuidas en muchas partes del cerebro y que nos hacen más empáticos. Ahí va. Y bueno, entonces, bueno, básicamente hay muchos tipos de inteligencia y hay muchos tests para hacer, pero no hay una. No hay Claro, una, no hay una sola. definitivamente no. Y algo interesante que les quería contar es que antes se pensaba que eran más o menos 100.000 millones de neuronas las que tenemos. Ahora se sabe que no es tanto, Ahí va. son 86.000 millones, son un montón igual, Sí. pero en realidad cada neurona puede hacer hasta 10.000 conexiones ¿Simultáneas? simultáneas con otras. Entonces, si hace los cálculos, hay más conexiones que estrellas de la Vía Láctea. Eso es una Y locura. una persona que hace más conexiones es una persona más como inteligente. Ahí está el punto. Ahí está el punto, ¿no? Ahí está el punto, la cantidad de conexiones. Conexiones. ¿Y cómo Exacto. podemos favorecer nosotros las conexiones? Bueno, hay como higiene del cerebro, o sea, una buena higiene del cerebro que favorece las conexiones, que favorece una buena salud, que en realidad son cosas básicas de la vida. Lo principal es el sueño, Ahí va. una buena calidad Bien. del sueño, que no implica cantidad necesariamente. Calidad. Siempre se recomienda 7, 8 horas de sueño, porque durante el sueño se repara. Hay un sistema que se llama linfático, que viene de la glía, justo estas celulitas que les comenté, que son las que sostienen y reparan y limpian todo. Y encima, durante el sueño también, es cuando se producen unos mecanismos ya moleculares, no me quiero meter tanto en el tema, pero se consolida la memoria. Mira. La memoria primero ocurre, después se consolida y después vos la podés traer de nuevo. Claro. Por eso, perdón, a mí Sí. a veces pasa que yo antes capaz de un examen, antes de irme a dormir, leía, y el otro día me levantaba y capaz lo tenía como un poco más fresco, por así decirlo. Claro, exactamente. Se Ok. consolida la memoria a largo plazo. Ahí va. Hay diferentes tipos de memorias. Después podemos hablar de eso un poco. Pero bueno, lo importante para mantener una buena salud cerebral es el sueño, una buena calidad de sueño, ejercicio.
fundamental, ¿no? fundamental el ejercicio físico. De fuerza, Movimiento, Claro, movimiento. ¿eh? Digo, aeróbico de fuerza o sin Todo tipo de todo tipo. ejercicio. Porque en realidad, al fin y al cabo, el cerebro, como es un órgano más, depende de la irrigación de la sangre que le llega, y los vasos sanguíneos se nutren con el ejercicio. Ya se sabe, está demostradísimo que el ejercicio produce distintas sustancias que dilatan los vasos, que mejoran la circulación cerebral. Entonces, bueno, se sabe que el ejercicio físico a largo plazo mejora la salud cerebral y previene muchas enfermedades neurodegenerativas, pero muy, 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 muy acertadamente. Entonces es el sueño, el ejercicio y algo muy importante también, el contacto social. Mira, El contacto social y el entrenamiento también del cerebro como si fuera un músculo en cuanto a ejercicio mental, Claro. ¿no? Esas 4 cosas son para mí lo más importante y es lo que más se sabe, pero lo social es muy importante. El contacto, los vínculos y tenerlo en marcha, ¿no? Al cerebro, hacer cosas Claro, que activo. involucren el pensamiento abstracto y concreto. Y puede ser que, por ejemplo, en la rutina, que bueno, para ahí la rutina nunca hace nada nuevo, el día es siempre igual. Ahí Sí. se pierde la posibilidad de repente de tener conexiones nuevas, ¿no? Creo. Bueno, en realidad siempre hay conexiones nuevas. a una charla, lo que decías vos. Una Con charla ya genera conexiones nuevas, eh, ya genera cambios a nivel molecular y se liberan distintas hormonas y distintos neurotransmisores que, bueno, después podemos hablar de eso, que son básicamente los mensajeritos entre las neuronas. Eh, pero bueno, es como que todo es a largo plazo, ¿no? Si un día no hago nada, no pasa nada. Claro, sí, sí, sí. El tema es a largo plazo, mantener vínculos sanos. Eso es muy importante, ya se sabe que los vínculos sanos son los que generan buenas cosas. Los pensamientos positivos, aunque suene medio cliché, los pensamientos positivos son muy reforzadores del sistema límbico, que es una parte del cerebro que se encarga de mantenernos motivados. Claro. Y los pensamientos negativos generan estrés, se sintetizan hormonas que bajan el flujo sanguíneo, que generan estrés en las neuronas. Estrés me llamo a que se liberan sustancias que provocan daño, ¿no? Para no irme de la rama con el tema del Claro. estrés. Porque, Sí, porque es otro mundo aparte. Pero qué sí, sí. locura, o sea, entonces algo abstracto como un pensamiento puede generar un impacto en algo concreto Como como, una neurona. sí, como un órgano que es el cerebro, ¿no? O Exactamente. sea, algo abstracto crea algo en o sea, como que Exactamente. no tiene Eso es la neuroplasticidad. Ahí va. Esa es la famosa neuroplasticidad que, bueno, antes se creía que no había posibilidad de que nazcan nuevas neuronas o que se generen nuevas neuronas, la neurogénesis, que se llama, en el cerebro, sobre todo de adultos. Claro. Pero ahora se sabe que sí, que en ciertas regiones, por lo menos demostrado hasta ahora, por ejemplo el hipocampo, se generan nuevas neuronas. Primero se demostró en animales y ahora ya se sabe que No es neurona directamente. nuevas neuronas, Yo no pensé que era- solo nuevas conexiones. Claro, yo pensé que era eso. La neuroplasticidad son nuevas conexiones Claro. en realidad, pero ahora se sabe que también se generan nuevas neuronas. Wow. Y se ve muy motivado con esto, con los vínculos, con el sueño, con el ejercicio y con el ejercicio mental. Claro. sería estudiar o aprender cosas Estudiar, nuevas. trabajar, sí, Claro, usar el motivarse, cerebro. usar el cerebro en cosas que te generen atención, ¿no? Claro. Y bueno, el cerebro básicamente funciona con estos neurotransmisores que son sustancias, son moléculas
como las más conocidas, ¿no? Son la dopamina, serotonina, noradrenalina, adrenalina, acetilcolina, son las más conocidas, ¿no? Pero hay muchas más. Y bueno, estas moléculas conectan a las neuronas en la famosa sinapsis, ¿no? Una neurona pegada a otra, entre una y otra hay un espacio de micrómetros, Sí. muy chiquitito, y se liberan esas moléculas ahí a ese espacio y los receptores de la otra lo agarran. Claro. Y bueno, ya se sabe cuál es el mecanismo por el cual se generan nuevas conexiones y cuál es el mecanismo que genera la memoria a largo plazo. Porque nosotros tenemos, bueno, distintos tipos de memorias, como les había dicho. Tenemos memorias episódicas, que son hechos así puntuales, o mejor dicho, memorias emocionales de procesos así fugaces que nos tocan en un momento y se nos van. Son memorias que no quedan. Como por ejemplo, ahora tomé algo y estaba dulce. Bueno, sí, ya está. Estaba dulce, es una memoria fugaz. Claro. Y después tenemos memorias de corto plazo, o memorias de trabajo, que se llaman también, que son cuando hacemos cálculos, cuando tenemos que retener un número para hacer un cálculo o un número de teléfono, o tenemos que recordar algo rápido. Bueno, ahí trabaja el hipocampo, que es una parte del lóbulo temporal, que es una parte del sistema límbico. El sistema límbico es el que se encarga de toda la parte de la memoria, o participa en gran parte de ella, y de la parte de las emociones, que son diferentes estructuras del cerebro que están hiperconectadas. Y bueno, y después tenemos la memoria a largo plazo, que, bueno, puede ser, puede ser memoria de hechos, cosas que uno vivió o cosas que uno aprendió, y otra memoria, otro tipo de memoria a largo plazo, que se llama implícita, que es la memoria que no pasa tanto por los pensamientos y por los recuerdos, sino que es la memoria de lo que sabemos hacer ya. Eso te iba a Como andar en preguntar. bici. Eso, claro, uno va en el auto y tenés un millón de procesos que estás haciendo, pero lo haces súper automático. Eso se llama memoria a largo Ahí plazo va, implícita. implícita. La otra es explícita. Claro. ¿Sí? Bueno, esos son básicamente los distintos tipos de memoria, y se sabe que en esta memoria a largo plazo participan unas moléculas que son neurotransmisores, que se llama glutamato, que es muy importante para generar esto y genera cambios en el ADN. Ah, Y, o sea, es como que se silencian o se expresan genes adentro del ADN, y eso, bueno, lleva a cambios a largo plazo. Y después hay que recurrir a buscar esas memorias, y cada vez que recurrimos a buscar esas memorias, se cambia la memoria. Eso es lo que se sabe ahora. Entonces, cada vez que nosotros queremos recordar algo, estamos haciendo un cambio ya directamente claro. también en esa misma memoria. Por eso a veces recordamos cosas que no son Que no fueron tan tal cual. así como eran. Claro, hoy se puede acordar de algo que yo me lo acuerdo distinto, por ejemplo. Exactamente. Qué loco. Entonces se sabe, bueno, eso. Tenía dos preguntas. Sí. Una, la que te comentaron, de si la falta de memoria se da a la falta de glutamato. Ujú. Y otra, cómo hacer para fortalecer esa memoria, refiero a lo que es el estudio o ese tipo de cuestiones que usamos para eso. Claro. Bueno, no, en realidad no se debe a la falta de glutamato. Cuando uno le falla la memoria, en realidad depende de muchos factores. Si ese recuerdo es muy vago, significa que los estímulos emocionales en ese momento y la motivación que pasa por este sistema límbico no fue tan fuerte. Pero no es que falte glutamato, porque el glutamato es abundante en todo el cuerpo. Lo que sí se sabe es que en algunas enfermedades, como el Alzheimer, por ejemplo, que es como el paradigma de la enfermedad que genera demencia y olvidos y falla en la memoria, falla un poco
el sistema de colinérgico, de acetilcolina, que es otra molécula muy implicada en la memoria. Y se afecta mucho el sistema límbico en esta enfermedad. Pero bueno, no tiene que ver con el glutamato en sí. ¿Y cuál era la otra pregunta? Y la otra pregunta era cómo fortalecer, cómo Ah, desarrollar una mejor, si puede desarrollar una mejor memoria, sí. o hay gente que nace Claro. teniendo más memoria y otra menos memoria. Bueno, definitivamente hay factores hereditarios que facilitan a algunas personas tener más memoria que otras. Bien. Pero definitivamente también es un músculo el cerebro y se entrena y es una cuestión de estímulo. El cerebro necesita estímulo. Claro. Estímulo, 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 sueño, descanso y glucosa y oxígeno. Claro. Eso necesita el cerebro. Si vos lo estimulás y mientras más sentidos son esos recuerdos que estás generando vos, más lo vas a recordar. A veces es inconsciente, Sí. porque a veces no depende de vos que esto te pegó tan fuerte que a vos te va a quedar guardado el recuerdo, ¿no? Pero se entrena totalmente, totalmente. Scrolleándolo, Sí. scrollear, ¿estimulás vos al cerebro? Scrollear en el El Instagram, por redes. ejemplo, claro. Sí, estimulás al cerebro, pero generás otros problemas eh, que es como que se dispersa o se fragmenta la atención. Claro. Entonces, como que se están haciendo estudios de que puede llegar a traer algunos problemas en la atención a largo plazo. Claro. La atención, como les dije, es uno de las funciones superiores del cerebro y se centra en los lóbulos frontales, en los prefrontales en realidad, y es como que es una linternita que se prende a la noche y enfoca en un lugar. En realidad el cerebro enfoca en una sola cosa, pero en realidad hay miles de estímulos que estamos ignorando. Es como que hace una capita y solo Claro. puede enfocarse en una cosa. Entonces esto de las redes nos lo fragmenta un poco y no se sabe bien las consecuencias a largo plazo, pero bueno, sí, se fragmenta la atención. Claro. Si esa era la pregunta. Sí. Perdón. Sí, No, volviendo a esto de la memoria, por ejemplo, a la hora de estudiar. sí. A mí me resulta de repente más útil estudiar con la hoja impresa física, remarcando, escribiendo yo con lápiz y papel. Y siento que por ahí cuando, no sé, escribí en el compu, haces todo de una pantalla, se pierde un poco. ¿Tiene Sí, sentido? sí, tiene sentido, porque va por otras vías. Ahí va. Una es la vía visual, completamente visual, que obviamente llega hacia una parte puntual que es la corteza visual primaria, pero cuando vos escribís y lo materializás, pasa por los lóbulos frontales también. Y entonces se consolida la memoria más. Y bueno, mencioné mucho esto del sistema límbico para que se entienda un poco más. La principal estructura del sistema límbico es el hipocampo. Después tenemos otra parte que es la amígdala, seguro la escucharon alguna vez, que es como la encargada de la parte emocional. Ahí va. Es un grupo de neuronas. Se les llama núcleos a grupitos de neuronas. Bien. Muy importante, y es la parte emocional. Después tenemos el hipocampo donde se consolida la memoria y después tenemos otra parte que se llama cíngulo, que es como el puente entre las dos. Bien. Entonces, bueno, es como la parte que conecta lo racional con lo emocional. Ahí, Cerebro. claro, con eso te quería preguntar cómo se relaciona esto con la toma de decisiones. ¿Tomamos decisiones con la razón o con la emoción o con ambas? Con ambas, Con ambas, con bien, ambas, con ambas. En realidad, primero con la emoción bien, y después con la razón. bien, Eh, es como que, por así decirlo, las emociones son la brújula y
la razón es el mapa. Ahí va. Nosotros primero arrancamos con las emociones y después aparece la razón. Por eso muchas veces tomamos decisiones impulsivas. Claro. Pero bueno, siempre lo primero es la emoción. Bien. Y eso es lo de la amígdala. Es donde la amígdala es la que se encarga de esto. Y ahí vienen todas estas terapias nuevas que están surgiendo, que viene esto de la atención plena, enfocarse en sentir y en enfocarte en estar presente. Eso se demostró ya hace poco, de que reduce el tamaño de la amígdala, literalmente se hace más chiquita y las conexiones son más pobres. Entonces, bueno, se reducen los miedos, se reduce el estrés, Ya. la parte emocional como que no se silencia, pero Se con- como que baja un poco el ruido de Claro, fondo. Claro, porque al final si tomamos, digo, decisiones principalmente de la emoción, es muy importante. La mayoría de las veces que reaccionamos mal Sí, es por la emoción. es por la emoción, ¿no? O sea, la Sí. inteligencia emocional es fundamental Exactamente. para una vida tomando buenas decisiones. Pero se dice Exactamente. que, claro, que pensamos Más más que que la la razón, razón. dicen muchas veces, ¿no? ¿Cómo? De tomar las decisiones con el corazón, hacer lo que te diga tu corazón. te Sí, dicen a sí, veces. sí, exactamente. Hablando de emocionalidad, supongo, ¿no? Del órgano del corazón como... Exactamente, es metafórico, pero bueno, en realidad es la amígdala que está ahí diciendo para, Claro. o vamos para adelante, o no me gusta esto. Acá viene toda la parte del miedo, bueno, y bueno, mientras más uno como que se centra en el presente, perdón, en el futuro o en el pasado, la amígdala crece. Claro. Entonces, bueno, como que ahí vienen estas polaridades entre ansiedad, angustia, que todas las pasamos en algunos momentos más, en algunos momentos menos, pero como que lo ideal es estar centrado En en el el aquí y ahora. presente Claro. y tratar de silenciar un poco eso, ¿no? Y bueno, acá viene todas las nuevas corrientes del mindfulness, por ejemplo, que es atención plena, Claro. básicamente, que no es solo respirar. Sí, empieza por respirar, pero en realidad uno empieza a activar todo un circuito en el cerebro que se llama el circuito de la atención, que va por acá arriba, se llama circuito dorsal, que es un cablerío que va por arriba, que nos focaliza, Claro. nos deja en el presente y nos hace sentir el cuerpo. Y nos hace como tomar conciencia y aceptar lo que está pasando. Claro. Porque si no, si nosotros nos vamos de mambo y empezamos a pensar en el futuro y en el pasado, se activa otra vía, que es la vía por default, que se llama, sí, es una red por default, que es la vía que cuando nosotros estamos pensando en, no sé si se viene esto, empiezo a confabulular, empiezo a tener ideas de cosas que no van a pasar, Claro. que la mayoría son así. Bueno, ahí se activa esa vía. Claro. Y entonces es como que la silencia un poco. Entonces por eso, bueno, está recomendado eso, es muy importante tratar de practicar eso y es en lo que se enfoca el mindfulness y la meditación. Eso, yo te quedaría entrar un poco ahí con el tema de la meditación. Bueno, ¿qué tan importante es la meditación para el cerebro? Sí, Y también preguntarte sobre el budismo, porque tengo entendido que el budismo por ahí toca temas que la neurociencia toca ahora, pero los tocaba hace miles de años. claro. No sé si sabes sobre el tema. Bueno, la verdad que mucho del budismo no sé, pero hay un biólogo que se llama John Kabat-Zinn, que creo que es de Estados Unidos, que se centró en la neurobiología, eh, que estudió mucho el budismo y fue el que creó y el que fundó la terapia de atención plena basada en mindfulness. Ahí va, Él fue el creador. claro. Creo que fue, si no me equivoco, en los 90. Sí, no es muy Es reciente. bastante nuevo. Y después sí se demostró científicamente que esas terapias eran reales
y que funcionaban y que activaban esta vía de atención que va por arriba y no la que va por abajo, por así decirlo, que se llama dorsal y ventral, Ahí va. y desactiva y silencia un poco ese ruido de fondo que tenemos todo el tiempo de los mandatos, de lo que tendríamos que estar haciendo, de los miedos. Entonces achica la amígdala y ya se demostró que genera engrosamiento de la sustancia gris o la materia más densa de núcleos de neuronas en la neocorteza, que es lo que nos hace eh, más atentos, por así decirlo, nos pone más atención. Entonces la práctica a largo plazo, no Sí, a no, corto buen día. Sí, plazo, sí. más el ejercicio, más el buen descanso, más la buena alimentación, ya se sabe que es efectivo. Es por ahí. Claro. Es por ahí. Debe haber más cosas, seguro, pero la meditación y el mindfulness básicamente se basan en lo mismo, en esto de la atención plena. Del presente, claro, estar Sí, acá. No estar sí, ni en el pasado ni en el futuro. exactamente, Che, exactamente. y después tenía una duda que no te quiero dejar de preguntar, cambiando un poco de tema. Ujú. Tema subconsciente, sueños. ¿Por qué soñamos? ¿Por qué soñamos las cosas que soñamos? ¿Qué tienen que ver con nuestro día a día? Bueno, se sabe poco. Bien, Se sabe poco del sueño. Se sabe el mecanismo neurobiológico, o sea, por qué nos dormimos y se sabe por qué un poco entramos en el sueño y las funciones, pero no se puede todavía describir o saber cuál es el significado claro. de los Eso sueños. ya es otra área. Eso ya es otra área. Bien, Pero, o sea, a ver, nosotros para estar despiertos necesitamos de toda una red que lo mencioné al principio, está en el tronco del encéfalo, que es el cerebro reptiliano, el cerebro más primitivo. Hay una red que se conecta con la corteza y es lo que nos mantiene despiertos, que se llama sistema reticular ascendente. Y que bueno, depende de muchos neurotransmisores que están todo el tiempo mandando señales. Cuando eso se apaga, es, nos dormimos. eso. ¿El cerebro descansa en algún momento? Porque sí. Hay áreas que bajan el metabolismo, la tasa metabólica, bajan el consumo de oxígeno cuando Ahí dormimos, va. pero hay áreas que lo aumentan. Entonces, en realidad no, el cerebro nunca se apaga. Claro, No. Y justamente este cerebro más básico, que es el que controla la presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la respiración, no se puede apagar nunca. claro. Esas son Claro, porque si funciones, no morimos, claro. básicamente. Pero, bueno, cuando se apaga este sistema que te decía del tronco encefálico, nosotros entramos en la primera etapa del sueño, que se puede dividir en dos el sueño no REM y el sueño REM. Ahí va. El sueño no REM o lento o de ondas lentas es el primero en aparecer y antes se pensaba que tenía 4 etapas, ahora se sabe que tiene 3 etapas y la primera etapa es cuando uno ya empieza a ensoñar, A divagar así. a divagar, empezás a tener pensamientos, ya no sabes si estás despierto o no, ya se confunde, Sí. pegas algunas pataditas o movimientos que se llaman mioclonías del sueño, es normal, Claro. eso para todos los que piensan que pueden no ser normal, es normal porque estás como en transición y justamente es un periodo de transición y ya entras a la etapa 2, donde las ondas, porque bueno, como se sabe ya hace mucho, el cerebro refleja ondas que se pueden medir en un estudio que se llama electroencefalograma y se ve que las ondas se hacen más grandes, pero más lentas. Ahí va. O sea, tienen más amplitud, pero menos frecuencia. Y bueno, se van haciendo más lentas, el tono baja, los músculos se relajan y empezamos a tener alguna actividad cerebral con algunos pequeños sueños, pero son como sueños muy simples. Imágenes, caritas, colores, nada muy complejo. Claro.
Bueno, y después pasamos a la etapa 3 ya más compleja y por último a la etapa, no, a la etapa REM, que REM significa movimientos oculares rápidos, porque en esa etapa los ojos se mueven en varias direcciones y ahí es cuando soñamos realmente, cuando soñamos los sueños vívidos. Y se llama sueño paradójico porque el cerebro se activa un montón. O sea, si uno lo ve en el electroencefalograma, que es cuando se ven las ondas, eh, es como si estuviéramos despiertos. O sea, las mismas ondas que cuando Claro, estamos actúa a despiertos nivel. pasan en esta etapa del sueño. Por eso se llama sueño paradójico. Claro. Y los sueños son bizarros. Acá tenemos las pesadillas. eh, Se activa mucho el sistema límbico. Pero ahí es cuando se consolida la memoria. Claro. Y ahí es cuando se limpia todo. El sistema linfático es cuando ya limpia ahí todo lo que no necesitamos. Hay poda neuronal, que está de moda este término de poda neuronal, como que es algo malo, pero es un proceso fisiológico, Claro. es un proceso normal. ¿Cómo sabe qué podar? Bueno, se sabe porque hay circuitos que se usan, Claro. entonces se refuerzan. Eso no se poda. Claro. Lo que no se usa, se poda. Claro. Básicamente una biblioteca, lo que ya no se usa, Chao. se descarta. Se manda a la papelera de reciclaje y bueno, y se mueren. Las neuronas que bueno. no se usan, se mueren. Que se mueren en un proceso de muerte celular programada, ¿no? Que se llama apoptosis. Y bueno, y las células estas que limpian, las sacan del sistema nervioso. Y otras se refuerzan. Se refuerzan con estos receptores de glutamato, que bueno, se liberan al espacio sináptico. Hay una cascada de cosas bioquímicas que no quiero entrar en detalle. Y bueno, y se expresan genes para que crezcan más dendritas o más ramificaciones de neuronas que son importantes. Entonces, bueno, básicamente eso es la función del sueño, pero no se sabe el significado Me realmente. surgió una duda que también. Te estaría mintiendo si Claro. digo que hay significado para Claro. el sueño, porque no se sabe eso. Y no sé si vos sabrás explicar, pero ¿cómo se explican los sueños lúcidos, por ejemplo? Bueno, los sueños lúcidos es porque hay como un error ahí, La Matrix. un error en la Matrix, es que es como que ya estás despertando, entonces hay como liberación de sustancias pro vigilia y otras que todavía no te dejan despertarte. Entonces vos todavía estás ensoñado, pero tus músculos no responden. Entonces, bueno, suele pasar, hay gente que le pasa más y gente que le pasa menos, pero no es algo patológico, no es una enfermedad. Si se torna algo que te afecta en la vida diaria o estás con sueño diurno, bueno, ahí hay todas unas terapias para hacer. Claro. Pero es algo totalmente fisiológico. Bueno, y después hay muchos trastornos del sueño, ¿no? El insomnio. Parálisis de sueño, insomnio. Sí, bueno, el insomnio es el trastorno del sueño más común. Claro. Que es el cerebro que no para. Por lo menos un 80% del mundo lo va a vivir en algún momento. Claro. En algún momento. Hay gente que lo vive mucho tiempo, hay gente que lo vive por momentos. Estás en una semana estresante, tenés insomnio. Bueno, eso es por el estrés y porque se liberan distintas sustancias que como que contrarrestan esta posibilidad de descansar, disminuyen los niveles de melatonina, que es la hormona que se libera para que nosotros nos podamos dormir. Y bueno, nos causa insomnio. Hay insomnios que son para conciliar el sueño, o sea que no nos podemos dormir, y otros que nos hacen despertarnos muchas veces y volvernos a dormir y nos cuesta volvernos a dormir. Pero en realidad casi siempre es pasajero. Claro. Salvo que se vuelva un problema, bueno, ahí ya en un trastorno. hay tratamientos, ¿no? Para eso, para ayudar. Claro. ¿no? Y ahora que hablaste de la melatonina, ya habías nombrado la dopamina, la serotonina, Sí. ¿qué son exactamente? O sea, ¿cuál es la diferencia? Y si
existe una dopamina como buena y una mala, o sea, porque por lo que tengo entendido son necesarias. Sí, Claro, muy. claro, pero es como que ahora está como muy en boga, ¿no? Todo esto Sí, con de las que la drogas, sobre dopamina. todo. Bueno, también esa era otra pregunta, es cómo se relaciona con las drogas. Sí, sí. ¿Qué efecto Bueno, tiene? la dopamina es uno de los neurotransmisores que les conté. Es uno de los mensajeritos entre neurona y otra neurona. Hay todo un circuito por donde va circulando dopamina. No en todas las áreas del cerebro hay dopamina. Claro. En algunas hay serotonina, en otras hay dopamina, en otras hay acetilcolina, en otras hay adrenalina, noradrenalina, en otras hay endorfinas, en otras hay cannabinoides. Qué loco. Eh, son distintos circuitos y se mezclan muchas veces. Y hay otros neurotransmisores que son en realidad los más comunes, que son el GABA, que quizás no es tan común de escuchar, Sí, ¿no? porque son siglas de un ácido gamma, delta, amino butírico, y el glutamato que les comenté. Esos son los dos más frecuentes. Pero la dopamina es muy común porque es la que genera la sensación de placer. Claro. Placer Ahí instantáneo. viene el placer instantáneo. Claro. En realidad nosotros siempre estamos secretando dopamina, pero se libera por pulsos, no se libera todo el tiempo. Claro. Hay momentos del día que se libera más, momentos que se libera menos, y depende mucho del estímulo. Si vos estás haciendo algo que te gusta, se está liberando dopamina y oxitocina. La dopamina generalmente circula por estas vías límbicas que les decía, que se daña mucho en la enfermedad de Alzheimer, que bueno, después trae aparejados otros problemas en la parte motora. Y, perdón, dije Alzheimer, Sí. Sí. Parkinson quizás. Parkinson, ahí va. Parkinson. Y bueno, después tenemos la serotonina, que no es tanto el placer, sino es más el estímulo, Claro. la motivación. Entonces, como dopamina igual a placer, serotonina, motivación, Bien. para que quede claro. Los otros como que modulan distintas áreas, pero bueno, lo que básicamente modulan y secuestran las drogas típicas, las más comunes Sí. son la dopamina y la serotonina. Claro. Por eso dan esta gratificación, este placer instantáneo, porque están centradas en estas vías. Pero bueno, básicamente son moléculas chiquititas que generan un cambio químico en la membrana de la neurona y en su momento genera toda una cascada y produce esta sensación de placer. Claro. ¿Y hay una de la felicidad o no? O sea, Es la dopamina. la dopamina. Es la dopamina y la oxitocina. Ok. La oxitocina es una hormona, no es un neurotransmisor. La diferencia es que un neurotransmisor se libera en el espacio sináptico, Bien. Sí. solo Las ahí, neuronas, claro. no se libera en sangre. Ahí va. Las hormonas van por sangre. Entonces, la testosterona, la oxitocina, las hormonas tiroideas, los corticoides, o sea, todo tipo de hormonas se liberan a la sangre. Y la oxitocina nos genera un placer instantáneo. Por ejemplo, en el orgasmo se libera mucha oxitocina y dopamina. Claro, esos dos principios. Pero bueno, también participa en otras funciones, ¿no? Por ejemplo, en el parto, en el útero. Hace que el útero justamente se contraiga Claro. y se provoque el parto. Y se libera en una glándula que tenemos, que es como la glándula madre, que controla las otras glándulas del cuerpo, que se llama hipófisis, o glándula pituitaria, que está al medio, justo al medio del cerebro, un poquito adelante. Y después tenemos otra glándula, que son las únicas dos glándulas que hay en el cerebro, que es la pineal. La glándula pineal o epífisis es la que libera melatonina. Es la hormona que estimula o induce el sueño. Pero no es la única que contribuye al sueño. No es que si yo tomo melatonina voy a dormir muy bien siempre, ¿no? Depende de otros factores.
Y el hecho de estar expuesto a tanta dopamina Mm. que como que rompe los circuitos o hace que tengas demasiada, entonces ya después no la puedas fabricar vos y te falte. ¿Cómo funciona? No, es lo primero que dijiste. Ah, rompe los circuitos porque claro, es como que hay demasiado. Exactamente. Cuando hay demasiado, en realidad los receptores, porque, a ver, vos tenés la llave y tenés el hueco donde va la llave, ¿no? La cerradura. Claro. Los receptores son la cerradura y la dopamina es la llave. Para que, para que produzca su efecto la dopamina, tiene que entrar en unos receptores que están en la otra neurona esperando, y cuando hay un exceso, se saturan los receptores y se eliminan. Nosotros tenemos todo un mecanismo en el cuerpo por el cual cuando hay un exceso se van a eliminar un poquito y los receptores se van a saturar. Entonces, si yo los uso, después hay que esperar a que se generen de nuevo Claro. estos receptores. Entonces, como que se tiene un límite la vía. No es ilimitada la función de Claro. la dopamina. Entonces, por eso al otro día, después de usarla mucho con una droga, es como que nos sentimos desmotivados, porque no hay receptores ya para agarrar. Claro, no es que te la gastaste toda, sino que gastaste el receptor, digamos. Ahí Exactamente. va, Ok, claro. Es el receptor el que está agotado. Mirá, claro, ok. claro. Exactamente. Y cuando te sentís mal, por ejemplo, Sí, o sea, viste, cuando estás triste, ¿qué sí. sucede fisiológicamente en el cerebro? Bueno, pasa principalmente por estos neurotransmisores, justamente. Vamos a hacer una diferencia, ¿no? No es lo mismo estar triste por algo que No, pasó puntualmente A tener depresión. a tener depresión, Claro. ¿no? Ahí ya cuando hay depresión hay toda una falla en un circuito, ¿no? claro, Ahí ya se sabe que hay circuitos que están fallando, que hay poca hormona, que hay poco receptor, que hay alguna falla. Pero cuando estamos tristes es simplemente una disminución en la síntesis de estos neurotransmisores. Pero por una cuestión particular, claro. ¿sí? No, esto se resuelve. Es como que el cerebro se va moldando de a poquito. Eh, pero bueno, acá viene como el gran problema que tenemos en la neurociencia, que en realidad nosotros podemos describir un montón de funciones, podemos entender ahora molecularmente cómo funciona, qué pasa con un recuerdo, cómo lo traigo. No sabemos bien cómo se almacenan, sabemos que se almacenan en las neuronas y que todos son mecanismos moleculares, pero en realidad no sabemos eh, el fin último de esta cascada que produce la sensación, ¿no? La sensación misma, que bueno, es lo que está en auge ahora en el mundo y, y bueno, hay muy pocos científicos, se sabe que más o menos hay 100 grupos de trabajo en el mundo tratando de entender un poco cómo funciona esto de la subjetividad, ¿no? De lo material que pasa a lo subjetivo. Y eso es lo que nos hace justamente únicos y tan individuales, a pesar de que todos tenemos más o menos la misma organización, ¿no? Entonces ese es el famoso problema duro de la conciencia. Hay muchas teorías. En 1995, bueno, un neurólogo, biólogo también, planteó este problema y dijo, bueno, acá hay algo que no sabemos, hay algo que nos está faltando y que por más de que avancemos con los conocimientos moleculares, bioquímicos y sepamos más de biología celular, de cómo se comportan las neuronas, de la memoria, ¿sí? Eh, hay algo que no podemos explicar. Hay eh, un efecto que, bueno, que genera el cerebro, si nos ponemos materialistas, que es la conciencia, que es
justamente la capacidad de pensar por nosotros mismos Claro. y de pensar que pensamos. Es, claro. Esa es la Claro, metaconciencia o la metacognición. Nos damos cuenta que podemos darnos cuenta. claro, eso es loco. Entonces, bueno, esa es la parte que más se está estudiando y bueno, se está estudiando mucho en psicología, en neurología y los físicos, porque la idea es justamente aglomerar todo esto, porque con el desarrollo de la mecánica cuántica, que es el estudio justamente de la física Claro. de las partículas elementales, se sabe que ya se maneja otra física ahí adentro, que es muy distinta a la física macro. La rompe con todas las leyes que conocíamos. Exactamente. Claro. Y esto se descubrió a principios de 1900, lo de la cuántica, ¿no? Se fue perfeccionando y cada vez se sabe más, se agrega. Entonces, bueno, hay gente que dice que la conciencia es un epifenómeno del cerebro, que simplemente es algo que sucede por las miles de millones de conexiones, pasa y va a pasar y es algo totalmente intrínseco en el cerebro. Y hay gente que dice que hay algo que no estamos todavía pudiendo describir, que lleva otras leyes y que, bueno, que en algún momento eventualmente lo vamos a poder describir, pero que no es de esta naturaleza. Y después están los que dicen que, como les comentaba, los que dicen que no tiene sentido la pregunta. Claro. No le busqué tanta No explicación. tiene sentido preguntarse esto del problema duro, que simplemente es algo inherente al universo y, bueno, que es una ilusión que en realidad la conciencia genera. Entonces, bueno, está en debate, hay mucho debate y hay muchas teorías. Una de ellas, la más conocida, es la teoría del espacio global de trabajo, pero hay muchas más, el panpsiquismo. eh, pero bueno, básicamente nosotros somos los actores principales, estamos en un escenario y está el telón y nosotros estamos delante del telón y nosotros vivimos nuestra propia película, y eso pasa por los lóbulos frontales junto con unas conexiones parietales, o sea, un poquito más atrás, pero hay todo, hay un background Claro. atrás del escenario que nosotros no lo registramos. Entonces, bueno, ahí viene la parte de la atención, que nosotros nos focalizamos en una cosa, y hay un inconsciente que está atrás que en realidad nos lleva a tomar decisiones sin que pasen por lo consciente. Entonces, bueno, se está estudiando en realidad las distintas vías, pero no se ha llegado a ninguna conclusión de esto en realidad, del problema duro. Se parece. Es el gran enigma del Eso, tío. siglo XXI. Parece que uno de los más grandes enigmas. Sí, es como en la física que se está uniendo, ya se descubrieron las partículas elementales, o sea, se cerró la cuántica un poco y ya se cerró la parte de la gravitación, pero no se las unió. Claro. Entonces, como que cuando se una eso se va a poder unir toda la física. Y bueno, la idea es lo mismo un poco en las neurociencias, ¿no? Cuando se cierre eso. Pero me parece que estamos un poco lejos todavía de poder entender Y hay. cómo, por ejemplo, no sé, un haz de luz penetra en tu ojo, entra a la retina, que es ya parte del sistema nervioso, va al nervio óptico, llega hasta la parte de atrás del cerebro que se llama occipital, hace unas conexiones, vuelve hacia adelante, después vuelve hacia atrás, y bueno, y ahí empieza toda una cadena de cosas, y nosotros tenemos
la subjetividad. Claro, que bueno, por eso dicen que todo lo que vemos es una proyección en realidad. No estamos viendo lo que supuestamente está ahí, sino que es una proyección de lo que está ahí. Exactamente, Eso es una locura. Como que, exactamente. Esa es una idea interesante. y te lleva a cuestionarte la realidad completa de repente. Sí, que es real y Sí. que no. Sí, 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 sí. Pero bueno, sí se sabe que nosotros cambiamos lo que estamos experimentando, ¿no? Claro. O sea, Lo que nosotros experimentamos lo estamos cambiando al estarlo experimentando. Igual que cuando pasa en la cuántica, cuando vos medís un electrón, vos lo medís y ya lo estás perturbando. claro. No puedes saber, sí, como era, no Sí. puedes saber, o sea, o saber la ubicación o saber el comportamiento, una cosa así, no Claro. puedes saber ambas a la vez. Exacta- Cambia al ser observado. Qué Exactamente. locura eso. Entonces hay fenómenos ahí o epifenómenos que no estamos entendiendo todavía, pero yo creo, mi postura es que se va a poder, se va Claro. a poder, se va a poder, hay que confiar Mm. y para mí hay algo más, pero se va a poder describir, se va a poder estudiar. Y bueno, vamos a tener que abrirnos también más a los conocimientos alternativos y estudiarlos más. eh, y darle oportunidad a lo que antes no se le daba tanta oportunidad y no cerrarnos en el paradigma biologicista, ¿no? Claro. Como que para mí hay algo Hay más que tanto más. estudiar. Sí. Siempre desde la parte científica, pero dándole Claro, utilizando el método, pero su sí, espacio. abriéndose un poco. Exactamente. Que yo tenía la duda, perdón, No, no, dale. el tema de la tecnología. ¿Cómo influye la tecnología? ¿Cómo ayuda? Después de ahí, por ahí, desprendernos el tema de la inteligencia artificial. Pero bueno, los Ujú. avances que hay, ¿cómo ayudan a descubrir estas cosas? O sea, cómo ayuda la tecnología a descubrir más Investigar. directamente. Claro, investigar. Claro, y ayuda un montón, la verdad. Cada vez se sabe más, sobre todo con el surgimiento de las redes neuronales, del deep learning, el machine learning. Bueno, el deep learning es una rama del machine learning, eh, para poder simular distintos procesos que no podemos llevar a cabo con experimentos tradicionales. Y bueno, creo que va a avanzar muchísimo. Ahora hace 20 años se avanzaba en 5 lo que se avanzaba en 100. Ahora lo que se avanza en 5 se avanza en un año Claro. con el advenimiento de la IA. Y bueno, por otro lado, sí tiene consecuencias, o por lo menos se cree, todavía no hay estudios a largo plazo porque recién surgen, pero sí se sabe que se fragmenta mucho la atención y que la IA como que reemplaza ciertas funciones Mm. que nosotros hacemos. Deberíamos Sí, el hacer. ejercicio de pensar. Exacto. Entonces no se sabe todavía con ciencia cierta si va a traer problemas a largo plazo en las funciones cognitivas, pero sí que fragmenta la atención, un poco lo que pasa con las redes sociales, como que nos quita la energía en los lóbulos prefrontales, que son los que nos dan la atención plena. Entonces, bueno, se sabe que trae problemas de ansiedad, problemas de angustia a largo plazo, porque bueno, justamente con el sistema límbico se crean estas células espejo de que yo veo lo que está haciendo otro, lo que podría estar haciendo, el camino que podría haber tomado, lo que no hice. Entonces genera problemas a nivel del sistema límbico y nos quita un poco el foco de atención. Pero no se sabe a ciencia cierta a largo plazo qué va a pasar todavía. Y, perdón, yo me quedó una cosa nomás del subconsciente, Sí. que es el cerebro vago, ¿no? El que nos regula a nosotros como lo que hacemos no estando conscientes. El inconsciente. El inconsciente. Sí. Y yo también leí un libro que se llama El poder de la mente subconsciente, Ajá. en donde el autor habla un poco de lo que nosotros, como lo que pensamos, después podemos crearlo en una realidad, Ajá. ¿no? Y eso, realmente el pensamiento tiene poder en la realidad en la cual vivimos, o sea, podemos claramente
es como demasiado, suena medio falopa capaz, pero, o sea, digo, Sí, medio filosófico un poco. sí, pero está como, no Sí. comprobado, pero vos que sí. A ver si entiendo tu pregunta. Si los pensamientos o los pensamientos inconscientes, mejor dicho, el inconsciente influye en nuestras tomas de decisiones diarias, Sí, y en la vida, en la vida que vivimos. en lo que Sí, proyectamos. exactamente. Sí, eso sí se sabe. ¿Y cómo funciona eso? O sea, que algo tan abstracto pueda influir en algo tan palpable como es la vida, ¿no? Claro, bueno, qué tema es un temazo. Pero bueno, se sabe que en este sistema límbico, que es tan importante, y todavía no lo entendemos del todo, se acumulan procesos que son de memoria a largo plazo, pero no las tenemos presentes. Eso es parte de lo que sería el inconsciente. Y se sabe que estos procesos o estas neuronas que acumulan esta información van llevando a cabo distintos cambios conformacionales en nuestras conductas. Eso sí se sabe, pero lo que no se sabe tanto es si hay realmente un lugar donde se aloje este inconsciente, Claro. ¿no? Yo creo particularmente que tiene que ver con el sistema límbico, que ahí es donde se alojan estos pensamientos implícitos, eh, y bueno, y que tiene mucho que ver con también lo que llevamos un poco en el ADN y en los epifenómenos o en la epigenética. ¿Qué es la Ese epigenética? es otro tema, sí. La genética es el estudio del ADN, ¿no? Básicamente. Sí. El estudio de cómo el ADN influye, cómo el ADN genera proteínas que generan cambios conformacionales en la célula, y en la célula, bueno, se generan otros cambios. Por ejemplo, cuando nosotros vivimos una experiencia o estamos estudiando algo que queremos aprenderlo bien, se libera glutamato. Se libera glutamato a una neurona, esa neurona la recibe con un receptor, se libera calcio, ese calcio estimula unas enzimas y esas enzimas encienden unos genes que se llaman, por ejemplo, factor neurotrófico derivado del cerebro. Ese factor neurotrófico hace que salgan dendritas y más prolongaciones y se generen nuevas conexiones. Eso depende mucho de las diferentes cantidades de hormonas que se liberaron en el día y las diferentes vivencias que pasaron hoy. Esos cambios en el ADN que se silencian o que se prenden se llama epigenética. O sea, es lo que no traemos heredado, Claro. que nuestra vivencia genera sobre el genoma o el ADN. No sé si se entendió. Sí. Y volviendo también un poco, que ahora un poco lo pensé más en mi cabeza, eso viste que muchas corrientes dicen como el poder de la manifestación de los pensamientos. Sí, o sea, digo, ¿qué sentido tiene que algo que yo pienso después se pueda manifestar en la vida real? Bueno, ¿Estudiado? sí. Bueno, un poco en realidad, no sé si lo mencionamos, lo de los pensamientos positivos y los pensamientos sí. negativos, ¿no? Te podría responder desde ese punto que sí se sabe y está demostrado que los pensamientos positivos refuerzan los lóbulos prefrontales, que son los que toman la iniciativa y la motivación, y son los que reúnen las vías serotoninérgicas más que nada, o sea, la motivación, y que los pensamientos negativos y la manifestación negativa agranda la amígdala y produce cambios estresantes, por así decirlo, en el cerebro. Cambios estresantes, para no decirlo por así decirlo, significa que se liberan moléculas literalmente que dañan el ADN.
y silencian genes que podrían no silenciarse, ¿no? Eso es básicamente un poco lo Claro. que se sabe hasta ahora con respecto a los pensamientos positivos y negativos. Pero sí tienen una Claro. importancia muy, Es muy muy importante. Claro, grande. dicen que si tenés pensamientos positivos, atraer cosas positivas. Exactamente. O sea, el cerebro es un órgano muy moldeable. Es como una arcilla que nunca se seca Claro. y se puede seguir amoldando siempre, y ahora se sabe que la edad va disminuyendo esta arcilla moldeable, Claro. cada vez se pone más durita Claro. la arcilla, pero que hasta adultos y hasta adultos grandes se pueden seguir generando nuevas neuronas, hay neuroplasticidad y hay nuevos cambios. No importa que ya no seamos niños. Claro. Cuando somos niños y jóvenes es cuando Claro. más hay. Claro. Y acá viene esto del concepto de poda neuronal, que bueno, surgió mucho con el tema de la marihuana, el THC, Ah, claro. que dicen que da poda neuronal. Claro. En realidad la poda neuronal es un término normal, es un término fisiológico. Cuando somos chicos se generan abundantes conexiones, cuando somos bebés, Claro. es increíble. Por día son millones de Claro. conexiones. Todo nuevo. Claro. Todo nuevo, todo Claro. nuevo. Es muy amoldable el cerebro, las células son muy potenciales, entonces se generan muchos circuitos. Entonces solo el cerebro hace podas Claro. para que no haya demasiado. Claro. Y ahí, claro, y bueno, y ahora se sabe un poco que el exceso también, cuando no hay una poda suficiente, se generan un poco algunos trastornos del neurodesarrollo, como el espectro autista, por ejemplo. Lo que hablamos. Claro. Y cuando hay una demasiada poda, también se generan otros trastornos, más como trastornos más psiquiátricos, ¿no? Por ejemplo, la esquizofrenia. Claro. Tiene que ver, entre otras cosas. Y bueno, siempre hay poda neuronal. O sea, se van limitando los circuitos, pero también se van generando nuevos todo el tiempo. Y es infinito la cantidad de cambios que se pueden hacer. Y bueno, con respecto al THC, sí se sabe, por lo menos lo que está demostrado, es que la gente que consume desde antes de los 18 años y lo hace de una manera sostenida, genera un poco de exceso de poda y puede generar como un síndrome como apático, como una desmotivación, como que un síndrome desmotivacional. Pero consumidores en gran cantidad, a largo plazo, desde muy chicos. En cambio, en adultos que consumen esporádicamente, no hay datos todavía de mucho. Pero la verdad es que no se sabe. Y la verdad es que muchos componentes como el CBD, que es otra cosa, sirve mucho como ansiolítico y se trata para nosotros los usamos en neurología se usa para depresión, se usa para epilepsia muchísimo, sirve mucho porque va por otras vías. La marihuana activa unos receptores que se llaman CB1. Son unas vías que se llaman vías cannabinoides. Eso es una locura. Tenemos receptores cannabinoides. Tenemos receptores para eso. Claro. Sí, Y exactamente. eso que dicen, viste que se dice mucho, no, las drogas te queman la cabeza. O sea, no está tan comprobado. Bueno, depende qué definamos con quemar cabeza, Claro, pero Imagina. se agotan los receptores, como dijimos. Claro. Pero Y se exceso de poda también, como decías. Sí, pero vemos, ponele, viste que, no sé, ves a alguien, no sé, viste, ahora se da mucho con en Estados Unidos, como los zombies, El fentanilo. con el fentanilo, digo, esas personas que realmente ya parece como que no respondieran.
Claro. directamente qué tienen Claro, en su cerebro, qué les pasa en su cerebro. Bueno, el fentanilo, para que se entienda, es un opioide. Es un derivado de la amapola, como la morfina, Claro. y como, bueno, como muchos más, como el tramadol, son todos opiáceos. Actúan sobre unos receptores que nosotros tenemos, que se llaman receptores opioides endógenos. O sea que nosotros en realidad liberamos opioides Claro. nuestros, nada más que estos son mucho más potentes. Claro, sí, es como 100 veces más fuerte que la morfina. Exactamente, Claro. 100 o 150 veces más fuerte que la morfina es el fentanilo. Estos receptores en realidad modulan la vía del dolor, pero también, o sea, se usa mucho en medicina el fentanilo y la morfina y el tramadol, pero se usa para el dolor. Claro, su calma. El tema es que generan depresión respiratoria y generan, bueno, una depresión de todo el sistema nervioso. O sea, como que, para explicarlo, los receptores glutamato, el glutamato levanta, el GABA, que les mencioné hace un rato, baja. Esto hace que el GABA baje todo. Entonces, bueno, se deprime la vía respiratoria y, bueno, un consumo a largo plazo, como todos los opioides, genera tolerancia y también genera un fenómeno de dependencia. Claro. Porque necesitamos cada vez más. Y necesitábamos cada vez más porque si no nos produce ansiedad, porque se libera dopamina. Claro. Entonces, todas las drogas, al fin y al cabo, terminan en la dopamina, por eso generan tanta necesidad y, bueno, cuando nos falta la dopamina nos genera una sensación horrible. Entonces, bueno, ahí viene todo el tema de la dependencia y de los cambios a largo plazo, ¿no? Y pues, ahora dijiste dependencia y pienso en el amor. Sí, ¿No? Pero sí, tiene algo que ver. sí, sí, definitivamente. O sea, como una droga. O sea, más al principio, ¿viste? Al Haces cosas, principio. literalmente haces cosas de droga. No razonás, claro, sin razón, para decir. Dejar su vida de lado. Sí, 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 sí. Claro, al principio, bueno, yo no sé mucho de las etapas del amor, pero sabemos que al principio hay una etapa de enamoramiento y que los circuitos no son los mismos que en los que cuando se pasa a otra etapa de la relación. Son diferentes vías. Una va por vías más dopaminérgicas y la otra va por vías más serotoninérgicas. Entonces, claro, el amor al comienzo da ese placer instantáneo, ¿no? Esas ganas, ese, Hacer lo que sí, sea por ver al otro. exactamente. Entonces sí tiene un poco que ver con esto, ¿no? Y a veces se puede generar dependencia. Pero bueno, como todo vínculo, genera cambios y genera cambios en los circuitos, genera cambios epigenéticos y se va generando todo un circuito de recompensa. Circuitos de recompensa son circuitos que van por la vía de la dopamina, que cuando algo hace que nos libere dopamina, nos gusta, entonces queremos más. Claro. Queremos más. Queremos más y queremos más. Entonces, bueno, se demostró dándole a un perro comida y bueno, eso le genera dopamina y eso le genera todo un circuito de recompensa y bueno, cuando vos le pedís al perro que se siente y después le da de comer, el perro sabe que se tiene que sentar para darle de comer porque eso le va a generar dopamina. Claro. Esos son los circuitos de recompensa. Eso es lo que está activado en el enamoramiento al principio. Pero bueno, después ya pasa por algo más racional y no tanto por el sistema límbico. Después va a cambiar decisión racional. Exactamente, pasa más por los lóbulos frontales y prefrontales. Y Son otras vías. hablando un poco de que habías dicho de la neuroplasticidad, y quería saber si, porque con lo que estuve viendo, no evoluciona de la misma forma que estemos evolucionando los humanos. Entonces digo, ¿qué problemas puede llegar a conllevar esto de avanzar más rápido de lo que puede
ir evolucionando el cerebro. Claro. Bueno, sí, se sabe que los cambios conformacionales a nivel celular de la neuroplasticidad, que son estos cambios celulares y moleculares en las neuronas, no llevan el mismo ritmo que lo que está pasando hoy en día, sobre todo con la sobreoferta que hay a nivel sobre todo por la tecnología. Así que yo creo, esto no sé si hay estudios sobre esto, pero yo creo que ya está trayendo y va a traer problemas sobre todo de origen psiquiátrico, más trastornos de ansiedad, por no poder sentirse a ritmo, ¿no? Con los cambios y con la sobreoferta que hay. eh, entonces, bueno, va a haber que empezar a practicar un poco lo que hablamos al principio, esto de la atención plena, ¿no? Claro. Por eso es tan importante, bueno, yo también lo descubrí hace poco y lo estoy empezando a practicar, esto de la atención plena, sentarse. Sí, empieza respirando y uno empieza, pero no es claro. quedarse en blanco. Claro. Eso no es meditación. Es simplemente aceptar el presente tal cual es y dejarlo que fluya, pase lo que pase, y concentrarse en sentir, porque si no uno está muy en la rumiación, ¿no? En esto que hablábamos del circuito o de la red por default, que es el vagabundeo, que es cuando me estoy durmiendo en la cama y empiezo a pensar, se activa ese circuito, ¿no? Eso creo que trae aparejado estos cambios de que se aceleró tanto la tecnología, ¿no? La red por default se incrementó y entonces nosotros tenemos que tratar de silenciarla un poco con la otra red, que es la red neocortical o dorsal, eh, que va por los lóbulos frontales y prefrontales, tratando de focalizar, ¿no? En el presente. Porque, porque bueno, no, Sí. para tener buena salud mental, ¿no? Sí, aparte el único momento donde sos realmente feliz, ¿no? Porque en el futuro estaba anhelando, estaba queriendo algo y en el pasado anhelando, entonces. Exactamente, Sí. exactamente. No, bueno, y eso es importante que tengamos en cuenta de que, de que aunque seamos grandes, siempre se puede aprender. No, nunca deja de haber neurogénesis, sobre todo en el hipocampo, que es una parte muy importante, ya está demostrado. Entonces, se puede aprender un idioma de grande, se puede aprender a cualquier tipo de actividad de grande. Y bueno, y a medida que nos hacemos más longevos en la sociedad, eso es verdad, porque está pasando en el mundo, hay una transición demográfica, van a ir apareciendo enfermedades nuevas, ¿no? Enfermedades neurodegenerativas nuevas. Simplemente porque el factor de riesgo más grande es la edad. Claro, ¿no? Entonces, mientras más edad, más enfermedades aparecen, como el cáncer. Pero bueno, está bueno aclarar que se están haciendo estudios muy importantes sobre estas enfermedades y en cómo frenarlas un poco. Pero bueno, también hay un punto, ¿no? En que decir, bueno, ¿hasta dónde, no? Claro. Es que sí, ¿Cuánto? tienen que venir la mano estas soluciones a estas enfermedades nuevas, porque, a ver, queremos estirar la cantidad de tiempo que vivimos, que se ha duplicado y esto se Sí. quiere triplicar capaz, y estas nuevas cosas que van a Sí, ir pero haciendo. qué costo Tienen también. que ir de la mano, digo yo, los avances, con los avances. Las curas. Sí, pero muchas veces siento que buscamos la solución rápida, como no el ejercitarnos, el comer bien, el dormir bien, La prevención. la prevención, Claro. sino, bueno, quiero vivir más, qué tratamiento puedo Claro. hacer o qué pastilla puedo Claro. tomar. Exactamente. Y al final eso siento que viene con el advenimiento también, como vos decís, de un montón de enfermedades. Sí. Y esto de que contás de enfermedades neurodegenerativas, ¿cómo funciona? No sé, el cerebro, como viste
Son enfermedades parecidas a las del sistema inmune, en ese sentido, como el propio cerebro ¿Que juega en contra? Algunas sí, algunas no, pero sí, 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 para que se den una idea más o menos sí. En realidad, eh, por ejemplo, el Alzheimer, para poner un ejemplo, eh, en general se produce porque se empiezan a acumular unas proteínas que no se tendrían que estar acumulando porque el ADN se desgasta y se empiezan a acumular unas proteínas en el cerebro y otras afuera de las, algunas adentro de las neuronas, otras afuera de las neuronas, y bueno, y se empiezan a dañar las vías. Y sobre todo las vías de la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, el habla. Eh, Se sabe que hay muchos mecanismos inmunes porque hay como una pérdida de la tolerancia inmunológica, como que nuestro propio cuerpo no reconoce algunas partes. No es el caso del Alzheimer, pero muchas otras enfermedades como la esclerosis múltiple, sí, sí, sí pasa esto, que el propio cuerpo daña las neuronas. Claro. Eh, bueno, son múltiples las enfermedades neurológicas, eh, pero bueno, hay muchas que no tienen cura. Ese es el problema y el gran desafío del siglo XXI, como la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, la famosa Claro. ELA, Sí. el Parkinson. Ahora andan bien algunos pacientes, pero no hay cura. El Alzheimer, no hay cura. Hay tratamiento sintomático. Sí, o paliativo por ahí. Sí, Claro. sí. Pero hay otras que andan bien, ¿no? Es muy variable. Y bueno, hay que recordar que el sistema nervioso llega a todo el cuerpo, ¿no? Entonces hay enfermedades que afectan solamente el sistema nervioso periférico y no solamente el cerebro. El cerebro es el que comanda, pero bueno, todo se afecta en realidad. Claro, y lo que es la demencia, Sí, ¿qué sucede en el cerebro? O de ver cosas que capaz no están sucediendo. claro, la demencia es un estadio final de un deterioro o un declive de las funciones superiores. Las funciones superiores, como ya creo que les mencioné cuáles eran, pero las repetimos: la orientación visoespacial, la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, las decisiones que voy a tomar. Esas son básicamente las más importantes. El lenguaje. Bueno, en la demencia es cuando se empiezan a afectar esas funciones y es de estadio final. Es como un amplio rango donde puede haber un deterioro cognitivo leve, en que te olvidas algunas cosas, no te acordás dónde dejaste la llave. Hay un deterioro cognitivo leve, una declinación fisiológica que Claro. todos los humanos tenemos, pero cuando llega a cierto nivel, que se llama deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor, ya empieza a afectar algunas actividades de la vida. Y la demencia es el estadio final. Claro. Y muchas enfermedades terminan en eso, en que ya no podés hacer tus actividades de la vida diaria. Claro. Esa es la definición de demencia, para que quede claro. Tus actividades básicas de la vida diaria no las podés hacer. Ahí es cuando tenés demencia. Cuando ya no podés controlar las cosas las cosas que querés hacer. Además de que podés tener alucinaciones y otras cosas, ¿no? Y síntomas conductuales. Pero eso es la definición, para que se entienda. Che, y bueno, nada, después como para ir cerrando, quería ver si tenés alguna recomendación para que la gente pueda cuidar su cerebro, o también si hay algo que te parezca interesante que no te hayamos preguntado. Bueno, a ver, me parece que estaría bueno decir que lo de las drogas, que no hablamos de cada droga puntual porque es mucho, pero que nada, que antes como que estaba todo muy tabuizado y como que la idea no es prohibirlas. O sea, yo no estoy a favor de que se tengan que prohibirlas.
Simplemente que se sepan las cosas, que se sepan los efectos, que haya más conocimiento general y divulgación y que si se lo haga de una forma moderada y de una forma recreativa. Y bueno, que ningún extremo está bueno y que muchas de estas generan dependencia. Ese es el problema. Y después no puede salir. Entonces que la idea es que se haga con moderación y entendiendo los efectos y bueno, lo que dijimos al principio, ¿no? Una buena salud de sueño, 7, 8 horas, buen descanso, eh, tratar de dormir de noche Claro. en lo posible, buena alimentación, actividad física y vínculos, buenos vínculos, sanos y ejercicio mental, o sea, tener la mente ocupada, ¿no? En lo posible. Sí, de cosas buenas. Sí, 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 sí. Cosas. Sí, exactamente, porque como dijimos, es todo un molde y el cerebro realmente se ejercita. Claro. Bueno, perfecto, no sé si... No, sí, la que te había preguntado la guadita, que era si vos, o Paloma, no sé, a partir de si vos sabés más cosas, las pones en práctica. O sea, digo, porque saber cómo Ah, funciona el cerebro, También que te cambia en tu vida diaria, claro, por ejemplo, eso si lo aplicás. bueno, sí, te cambia un poco en cuanto a que sabes qué está pasando muchas veces, ¿no? claro. Estás teniendo un pensamiento y vos sabes qué está pasando un poco. Químicamente, claro. Químicamente. Sí, exactamente. Y bueno, te llevas a preguntar, ¿no? O cuando estás teniendo una rumiación, decís, bueno, no, para, vamos a frenar un poco, Claro. no sobrepensar tanto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hay cosas que no las podemos controlar. Sí, no, sí. Es difícil. Pero bueno, se puede llegar a un muy buen estado de salud cerebral, sobre todo haciendo estas prácticas que me parece que están buenísimas. ¿Hay parámetros? O sea, digo, ¿cómo yo compruebo que tengo una buena salud cerebral? No hay parámetros. No hay parámetros. No hay parámetros Sentirse estándares. Claro, eso. Es sentirse bien, Saludable por ahí. poder llevar a cabo tu actividad de la vida y bueno, tratar de tener un balance, ¿no? No podés estar contento todo el tiempo ni triste todo el tiempo. Y hay que tener un estado para tener el otro, también dicen. O sea, hay que estar bien para Exactamente. estar mal y al revés. Exactamente. Claro.